Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, el programa de enigmas, sucesos singulares, hechos curiosos y mucho más que se transmite en Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, asimismo también en Radio Imperial 299.5 en el sur de Lima, Radio Estación Lamas 96.3 en la región San Martín, por supuesto también Edenex.es, la radio del misterio, y todo esto queda en Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos a Misterio Infinito Perú en YouTube, pues vayan de una vez. Yo soy Fernando Chapi Martínez y vamos a iniciar con algunos casos interesantes. ¿Qué les parece si nos vamos hasta el año 1969? En el tiempo que lleva nuestro programa, les hemos hablado de varios casos que tienen que ver con este año. Es curioso, parece como si algo hubiera acontecido, y no solamente en lo humano, porque ese fue el año en el que el hombre llegó a la luna, Neil Armstrong, sus dos compañeros, como parte del programa Apolo, y pues a partir de ahí se marca toda esta senda de distintas visitas a nuestro satélite natural. Y bueno, la carrera espacial con eso llegó a su pico, ¿no? Llegó a su cumbre. Después siguieron otro tipo de cosas. Muchos cuestionan por qué no se volvió a la luna. Esas ya son otras hipótesis, hay otro tipo de asuntos que no vienen al caso. Pero vamos a que fue un año bastante movido en los cielos. Y justamente ahí, en ese año, como digo, han habido también casos del fenómeno OVNI, sucesos bastante extraños, y uno de ellos es este que viene a continuación. Esto ocurrió al oeste de Akron, en Ohio, Estados Unidos. Me llama la atención el nombre Akron o Akron, ¿no? Porque justamente ustedes han escuchado aquí en el programa del caso de Ricky B, ¿no? La supuesta extraterrestre que tomó posesión del cuerpo de una mujer estadounidense fallecida en un accidente en la península de Yucatán, en México, según lo relata el periodista, investigador y escritor Juan José Benítez, en su libro titulado justamente Ricky B, una historia oficialmente imposible, ¿no? Y esta persona dice que viene de un mundo llamado Akron, un mundo exteriormente desolado, pero que la civilización extraterrestre que lo habitaría se encuentra pues bajo la superficie, ¿no? Entonces llama la atención. Yo no creo mucho en las casualidades. Bueno, este sitio llamado Akron, en Ohio, al oeste, entre julio y agosto de 1969, el día exacto no lo conocemos, pero sí que la hora estaba en la tarde, digamos que después de almuerzo, una de las horas más calmadas del día. Y pues, ¿quién está como testigo? Ni más ni menos que una persona de la que solo se conocen sus iniciales, KLK, quien se había quedado en casa justamente después del trabajo, con un fuerte resfrío, y se le ocurre pues a KLK subir las escaleras rumbo a su dormitorio, después de tomar un baño, de relajarse un poquito, para proceder a descansar. Se sienta en el borde de la cama, y de repente, así, irrumpiendo en la tranquilidad, ve una pequeña entidad, una personita, ¿no? Un ser muy pequeño que no tendría pues más de 1 metro o metro y escasos centímetros, vestida como si se tratara pues de algún tipo de duende, pero no de cualquiera, sino de aquel personaje que en la cultura, y a algunos les sonará por Harry Potter también, ¿no? El Leprechaun, justamente el Leprechaun, que me parece que es más propio de la zona de las Islas Británicas, ¿cierto? Pues vio a uno de estos seres, ¿no?
que además no se encontraba simplemente de pie observándole, sino que estaba como bailando, como ejecutando una danza, para mayor extrañeza. Entonces la testigo, porque se trata de una mujer, estaba totalmente aterrorizada y de una forma instintiva procede a taparse los ojos, como si al hacerlo este personaje fuera a desaparecer. No podía creer que esto estuviera viendo, dijo, esto debe ser una alucinación, estoy dormida y no me di cuenta, pero cuando volvió a quitarse las manos de delante de los ojos, ese leprechaun, entre comillas, todavía estaba ahí realizando esta danza, este baile endiablado, como si se tratase de un ritual antiguo o algo por el estilo. Y entonces, pues, observa KLK, la testigo, que había algo más, o alguien más. A unos escasos centímetros, en realidad, a un lado de la cama, se encontraba una figura más alta. Quizá tendría pues sus 2 metros de altura, o sea, cerca de 2 metros de altura, pero la vestimenta era totalmente distinta, porque estaba con una capa negra y con una capucha. No se podía ver el rostro, en donde debería encontrarse una cara, sea cual ésta fuese, solo había oscuridad. O bien no tenía rostro, o bien de alguna manera la capucha le tapaba tanto que no dejaba ver lo que había ahí, ¿no? Esto sí, vamos a ponerlo así, a KLK, a la testigo, el ver a ese duendecillo, leprechaun o lo que fuera, le causó miedo, pero sobre todo sorpresa ante lo ridículo de la situación. Pero cuando observa a este ser sin rostro, ya fue definitivamente terror. Quizá le recordó a esas imágenes tradicionales de la parca o de la muerte cuando se presenta delante de ti, pero definitivamente le descuadró totalmente y ahí ya entró en pánico, más aún cuando se da cuenta que no solo es que esta figura no tenía rostro en donde debería estar debajo de la capucha, sino que al final de las mangas de esta capa tampoco había manos. Se hizo un silencio absoluto, un silencio prácticamente artificial en el ambiente. No escuchó que entre estos seres se comunicaran, se dijeran algo el uno al otro. Era una cosa que, tal como apareció, de pronto se esfumó, como si alguien hubiera pues presionado algún botón que los hiciese volver a su realidad. Desaparecieron. La testigo se quedó fuertemente consternada y empezó a dudar incluso de su propia cordura, de si acaso no tenía algún problema de salud mental, algún problema en su percepción. No recuerda más, quiere pensar que lo siguiente que pasó es que se quedó dormida y despertó. Recordemos que esto ocurre como a media tarde, despierta a la medianoche y lo primero que tiene en su mente cuando abre los ojos es el recuerdo de este suceso que se le hizo tan aterrador. Ahí es cuando nos damos cuenta que estos seres, que en el pasado hubieran sido llamados duendes, leprechauns o lo que sea, parecen estar en relación con otros más aterradores y que ahora pues podríamos calificar de demoníacos o, bueno, definitivamente no como anunciantes de algo bueno, ¿no? Vamos a pasar a otro caso, tan solo al año siguiente de este que hemos relatado. Un 16 de agosto de 1970, en horas bastante tarde, ¿no? Horas en las que todos deberíamos estar ya descansando plácidamente. La 1 de la madrugada. El lugar, el puente de Herrera en Valladolid, España. Una señora que desempeñaba labores domésticas de 22 años, bastante joven, cuyas iniciales eran CR, se encontraba viendo la televisión en el lugar, en la casa donde desarrollaba sus labores, donde trabajaba, que estaba pues a unos 300 metros de un río muy conocido en el país ibérico, el río Duero, justo al lado de una carretera nacional que conecta, entre otras localidades, a Madrid con León, ¿no?
De repente empieza a percibir un sonido bastante raro, como un silbido, y que no solamente era la sensación auditiva, sino que la televisión empezó a ser interferida. Trato de pensar pues que en todo caso lo del televisor era por algún problema en la antena, así que intenta corregir sin éxito la imagen, apagó el televisor y en ese momento decide pues salir a respirar un poco de aire al jardín para averiguar de paso si la razón de esa interferencia era pues algún fenómeno atmosférico y también para intentar averiguar cuál era la fuente de ese extraño silbido que en realidad parecía provenir de fuera de la casa. ¿Cuál sería su sorpresa cuando se da con la visión de un extraño objeto sobre el camino que conduce a la casa a unos 30 metros de distancia? Era un disco que al parecer se había posado desde los cielos, de un color plateado, o sea el típico platillo volador, que además estaba posado sobre 3 soportes, como si fueran 3 pilares, ¿no? Tenía una cúpula semiesférica en la parte superior que estaba como hecha de un material similar al vidrio, casi transparente. Tenía como unos 4 metros de ancho y unos 2,5 metros de altura aproximadamente, de los cuales un medio metro correspondería a estos soportes. Y en la parte superior, en esta cúpula como transparente, empezó a emitirse una luz blanco-azulada, pero aunque fluctuaba, nunca llegaba a apagarse del todo y había otras luces más pequeñas alrededor del borde de la nave. De pronto, a unos 3 a 4 metros de este artefacto, la testigo pasa de la sorpresa al terror, porque nota que ha aparecido una figura que parece humana. Medía alrededor de 1,80 m de altura y estaba vestido con un traje oscuro ajustado. No logra distinguir por la noche, la testigo, si es negro o azul marino. En la cabeza llevaba lo que parecía una gorra muy ajustada, que hacía juego, era del mismo color que el traje. Y alrededor de lo que eran sus muñecas y sus tobillos, unos como brazaletes de un color muy brillante. En la cintura llevaba, aparte de un cinturón, una hebilla cuadrada de un color también como blanco brillante. La testigo no pudo ver si este ser tenía pues cabellos, pelos por la gorra que rodeaba su cabeza, y le pareció que aún en medio de la noche su rostro se veía bastante claro. La figura se encontraba mirando una pequeña parcela de alfalfa junto al camino que llevaba a la casa. Este ser estaba entonces bastante despreocupado, no miraba a la testigo, no se percató o no le quiso prestar atención, solo miraba las alfalfas, un comportamiento bastante extraño, un comportamiento que no obedece a la lógica, entre comillas, ¿no? Después este ser, en total silencio, empieza a caminar hacia la nave, un camino normal, como a largos pasos, moviendo los brazos, como si fuera un ser humano común y corriente que estuviese con cierto apuro. La testigo se vuelve a meter a la casa totalmente, como digo, con el terror, con el susto, y cierra la puerta. Después de un rato, el sonido como silbido empieza a aumentar en intensidad y momentos después la testigo mira nuevamente por la ventana y se da con la sorpresa de que el hombre, por llamarlo de algún modo, y el objeto habían desaparecido de la escena. Sin embargo, todavía observaba como una especie de brillo raro en el terreno, en el camino donde había aterrizado esta nave, por llamarla así, ¿no? Se fue a dormir, o no sabemos si habría podido conciliar el sueño, pero a la mañana siguiente en ese lugar se encontraron varias huellas, como que alguien había estado por ahí caminando, pisando, de un color negro claro, similares a huellas de botas. Pero era como si fuera un calzado que hubiera tenido una especie como de líneas oblicuas, como un decorado o una especie así de ayuda para que se pueda fijar al terreno cuando camina la persona, ¿no? Lo curioso es que durante el día solo se podían observar las huellas, pero por la noche era como si brillasen. Un tenue brillo estaba presente, como decimos, por varios días, hasta que de la nada desaparecieron.
Aunque este incidente habría durado no más de 5 o 6 minutos, la señora definitivamente quedó marcada de por vida. Con estos casos entonces, amigos, estamos iniciando, y así sin pensarlo ya son los primeros 15 minutos de esta edición de Misterios al Anochecer. Bueno, vamos con un caso más de estos de seres que no solo por su apariencia, sino principalmente por su comportamiento, no quisieras encontrártelos en ningún lugar ni bajo ninguna circunstancia. Para esto avanzamos más en el tiempo. Recordemos que el primer caso del programa ha sido del año 69, el siguiente el 70, le sumamos 6 y nos vamos al 10 de octubre de 1970 y ¿qué? 76, pues amigos, como estamos en las sumas. Esto ocurrió ese día, pero más que ese día, esa noche, en un lugar de Francia que pues yo no sé francés, vamos a pronunciarlo así, Chamouilley-Alto-Marne, como quiera que se diga, no importa, pero la idea es que fue en Francia. Entonces, una chica, una joven, se encontraba por esos rumbos de camino a el punto de encuentro, iba a pasar una noche bonita con su prometido. Y cuando estaba llegando en su moto a la salida de Chamouilley, se encuentra con que los faros, la luz delantera de su moto, ilumina a un ser muy alto que estaba parado no a un lado sino en medio de la carretera. O sea, este era un exhibicionista, sí o sí quería que lo viera. Esta figura, que parecía completamente humana pero muy alta, empezó a avanzar en dirección hacia nuestra aterrada protagonista, que como decimos además venía en su moto, ¿no? Pero no caminaba simplemente como cualquier transeúnte, sino con sus brazos puestos delante de él, en forma horizontal, es decir, como un sonámbulo. Ustedes imagínense ese capítulo de los sonámbulos del Chavo del Ocho y a una cosa así. Este ser medía más de 2 metros de altura, su cabeza tenía un cabello largo, rubio, y no se le veía totalmente el rostro porque la parte de los ojos estaba cubierta por una especie como de gafas de soldador, así lo describe la testigo. Estaba vestido con un traje como fosforescente, reflectante de la luz, y obviamente para este momento la testigo dejó su moto atrás y como por ahí cerca estaba la casa de un amigo, se refugió ahí. No sabemos qué le habrá dicho. Un alien me ha salido en el camino, abre por favor, que no quiero acabar en Marte o Júpiter. No sabemos qué le dijo, el amigo abrió la puerta, se refugió y momentos después cuando observa ya no había nada. No vio si este ser partió en alguna nave o si sencillamente se desvaneció con rumbo a lo desconocido.